entonces me avisa. Si no, la seguimos grabando. Les pido cerrar los micrófonos, solo abrirlo cuando va a hacer alguna pregunta, para que no se nos llene de ruido. Además que por mi casa hacen mucho ruido. Bueno, entonces ya estamos grabando aquí. Les voy a mostrar el tablero que voy a usar. No es muy grande, pero habrá servido. ¿Ahí ven bien el tablero? Se ve un poquito borroso, pero... ¿Se ve borroso? Miren a ver si yo escribo algo por aquí. ¿Ven la línea que dibujé allí? Sí, señor. Bueno, esa es una recta numérica. ¿Por qué estoy haciendo la recta numérica? Porque en muchos de los ejercicios que he colocado y que ustedes me han enviado la respuesta, se utilizan valores de corriente, de voltaje, de resistencia. Entonces, la corriente tiene muchos valores que son menores a la unidad. Aquí voy a usar como unidad el metro. ¿Alguien, Joan, por favor, cierra el micrófono? Gracias. El metro, ustedes ya vieron en años atrás que tiene múltiplos y tiene sus múltiplos. Entre los sus múltiplos estaba el milímetro, el micrómetro, el nanómetro y el picómetro. Cada uno de 3 espacios entre ellos. Entonces aquí tenemos mili, una m pequeñita, digámoslo así, micro, nano y pico. ¿Sí se ven bien las létricas? Mili es una milésima parte, o sea, el metro dividido 1000 partes. Micro, el metro dividido 1.000.000. Nano, el metro dividido 1.000 millones. Y pico, el metro dividido 1.000.000 de millones. Entonces, si nos vamos con notación científica, esto sería 10 a la menos 3. Este sería 10 a la menos 6. Este sería 10 a la menos 9. Y este sería 10 a la menos 12. ¿Ustedes ya han visto notación científica en el colegio? No, yo no. ¿No? ¿En física? Bueno, sería muy bueno para que lo vieran. Como múltiplos tenemos decámetro, hectómetro y kilómetro. Esos múltiplos, Joan, porfa, el micrófono. Esos múltiplos se mencionan con la letra mayúscula. Kilo es K, mega es M, giga es G mayúscula y tera es M mayúscula. Entonces aquí sería 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9 y 10 a la 12. Entonces mire que son prácticamente los mismos números, pero aquí son positivos y aquí son negativos. Entonces, ya ustedes no están hablando del metro, pero sí están hablando de voltio como unidad de medida, ohmio, amperio y vatio, ¿cierto? Eso es lo que han visto hasta ahora. Entonces, para voltios usamos mucho el kilovoltio y el milivoltio, básicamente. O sea, 10 a la 3 para kilo, 10 a la menos 3 para mil. En la resistencia usamos mucho kilo ohmios o mega ohmios. Mega es M mayúscula, muy diferente a M minúscula. En las corrientes sí son más pequeñas, entonces ¿cómo dice, Joan? Las corrientes son valores muy pequeños, entonces vienen en el orden de los miliamperios, los microamperios, inclusive los nanoamperios y picoamperios.
Y las potencias sí pueden venir muy pequeñas, del orden de los milivatios o del orden de los kilovatios. 1000 vatios, 1500 vatios. Entonces se utilizan los múltiplos y los submúltiplos. Cuando ustedes les dicen que tienen una corriente de 10 miliamperios, mili, M mayúscula, amperios. Entonces, a este 10 que está aquí, ustedes no le ven ningún punto, pero deben asumir que está aquí, en el último lugar. Y como mili es 10 a la menos 3, eso es como multiplicar 10 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir? Que voy a correr 3 lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, porque está el negativo. Entonces, ¿cuánto me queda? Aquí está el punto. Lo corro 1, 2 sería aquí, y 3. Pero como no lo puedo dejar solito, entonces le colocamos el 0, 0,010. Y ya esto estaría dado en amperios. Y acuérdense que para la ley de Ohm hay que pasar todo a la unidad de medida o para la ley de Watt. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, por el contrario, vamos por aquí. Vamos con megaohmios. Un megaohmio, que este le he dado como duro. Un megaohmio, una resistencia de un megaohmio sería de colores café, que vale 1, negro, que vale 0, y ahí ya tendríamos un 10. Y para que sea 1.000.000 me faltan 5 ceros, entonces le coloco un color verde, porque iría 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Y tenemos 1.000.000 de ohmios. ¿Listo? Entonces, si a mí me dicen 1.5 megaohmios, este es otro ejemplo, ¿no? Lo debo pasar a ohmios. Cojo este puntico decimal que está aquí y lo corro. ¿Cuántos lugares es mega? 6. Como es positivo, entonces va hacia la derecha. Entonces, por aquí alguien más quiere unirse. Buenos días a los que llegaron. Estamos grabando la reunión. Entonces, si tenemos 1.5 megaohmios y lo vamos a pasar a ohmios, lo que hacemos es multiplicar este 1.5 por 10 a la 6, que es un mega. Y eso es correr 6 lugares este punto hacia la derecha, o sea que vamos a correrlo aquí. Aquí va 1, estaba aquí ya va 1. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto nos dio eso? 1.500.000 ohmios. Y eso es todo. O sea, esa es la forma de las conversiones. ¿Alguna duda? Entonces, por ejemplo, por aquí tengo este taller. Voy a compartirles pantalla. Presentar pantalla. Entonces les voy a compartir el documento que ustedes trabajaron, primerito, para resistencias. ¿Alcanzan a ver? Hay muchos que se equivocaron en este de omega. ¿Qué colores tendría omega? Ya los dijimos, ¿no? Café que vale 1, verde que vale, café que vale 1, negro que vale 0. Necesito 5 ceros más, o sea que el color sería verde para que me dé 5 ceros más. Y como es al 10%, termina en plateado. Café, negro, verde, plateado. Otra que se equivocaron bastante. Café. Hay una que es al 20% cuando las resistencias son al 20%, esta de 110. Ohmios al 20%. Si es al 20%, quiere decir que no tiene 4 bandas de color, sino solo 3. Y serían café,
café. Y como aquí tengo un 0, sería otro café para que me dé 1, un 0. Si le coloco negro, me queda de 11. Y como es al 20%, pues no le coloco más. ¿Alguien no entendió algo más de ahí? Bueno, eso por ese lado de resistencias. Voy a borrar aquí para pasar entonces al otro tema. Bueno, entonces tenemos, por si acaso les voy a dibujar la resistencia. Una, dos, tres y 4 bandas de color. Vale, las líneas aquí. Entonces sabemos que esta es la primera cifra. Primera cifra. O sea que coloco el número que me diga el color. La segunda banda es la segunda cifra. También coloco el número que diga el color. La tercera banda es el multiplicador o cantidad de ceros. Y la cuarta banda es la tolerancia. Entonces, si aquí tenemos colores como, vamos a ver, 4, amarillo, violeta, rojo y dorado. Entonces, ¿qué colores serían? ¿Alguien quiere decirme qué colores podrían ser? La primera banda es amarillo, ¿qué color sería? Perdón, sí, ¿qué valor tiene el amarillo? Amarillo vale 4. Ustedes pueden abrir el micrófono y hablar. Ah, es que por aquí veo que me están diciendo que me queda difícil mirar por allá y por acá. Bueno, no me han contestado. La segunda cifra, que es color violeta, ¿cuánto vale violeta? Vale 7, entonces coloco el 7. La tercera cifra me dice multiplicador a cantidad de ceros. Entonces tenemos de color a rojo. Rojo vale 2. O sea que coloco 1 y 2 ceros. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 4700 ohmios. Y la tolerancia, más o menos, es dorado el 5%. Sería el valor de la resistencia. ¿Cómo damos el valor? Puedo decir que es de 4700 ohmios, a más o menos el 5%, o puedo coger estos tres valores y decir, simular que este es 1000 y 4,7 kiloohmios, es lo mismo, más o menos el 5%. Entonces mire que el punto está aquí. Y como hay una acá, quiere decir que este punto lo corrí 3 lugares, 1, 2 y 3 lugares. Si lo quiero dar en ohmios. Esa es la forma de estar con conversiones. Bueno, listo, borro esto y vamos para la ley de Ohm. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Antes de borrar. A la 1, a las 2 y a las 3 borro. Bueno, entonces, cuando hay un circuito eléctrico cuyas partes principales son fuente de voltaje, si no hay fuente de voltaje no hay funcionamiento. Resistencia,
si no hay resistencia y coloco los cables de positivo a negativo, lo que hago es un corto, entonces necesito una resistencia. Y los conductores, porque si no hay conductores, no hay por dónde va a pasar la corriente, entonces no funciona el circuito. Eso es lo básico, 3 partes básicas. Pero si yo quiero prender y apagar en cualquier momento sin tener que estar desconectando, entonces colocamos un elemento de control que se llama interruptor. Y si existe algún riesgo de que este circuito se vaya a quemar, le colocamos un elemento de protección que se llama fusible, que esos son los 5 que ustedes vieron. El hecho aquí es que cuando este circuito se conecta, va a pasar una corriente a través del circuito. Entonces, esa corriente está relacionada con el voltaje y con la resistencia, y a eso se le llama ley de Ohm. Y la ley de Ohm, tenemos una fórmula general que dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Como ustedes saben despejar muy bien las ecuaciones, entonces podemos despejar, por ejemplo, ¿a qué será igual la corriente? Y tenemos que la corriente es igual al voltaje. Acuérdense que hay todo un proceso matemático, que ahorita no lo vamos a ver, pero eso nos dice al final que esta resistencia pasa a dividir aquí y nos queda que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. O podemos despejar la resistencia y nos quedaría de esta, ¿no? Que resistencia es igual a voltaje y este que está multiplicando pasa a dividir el voltaje sobre corriente. Que he notado en algunos casos, no sé si de ustedes o de otros grupos, pero ya me confundieron todos, pero sí he notado que algunos me invierten o sea, me escriben esta fórmula y cuando la van a aplicar, la invierten. Entonces, eso les da un valor muy diferente. Un ejemplo, si aquí hay 10 voltios y aquí hay 5 ohmios, entonces decimos que la corriente es igual al voltaje, que son 10 voltios, sobre la resistencia, que son 5 ohmios. Eso nos da una corriente de 2. ¿Pero 2 qué? Amperios. Si no me coloca la unidad de medida, pues es muy difícil saber si realmente están entendiendo lo que están calculando ahí. Bueno, hagamos un ejemplo aquí diferente. Busquemos la resistencia para una corriente de 10 miliamperios. Entonces, si la corriente es 10 miliamperios, ¿qué debo hacer? Pasarla a amperios. O sea que este 10 lo multiplico por 10 a la menos 3, que es miliamperios, y me queda, el puntico estaba aquí, no se ve, pero ahí está. Lo corro 1, 2 y 3 lugares hacia la izquierda. Pero para no dejar esto aquí, entonces le colocamos un 0. Y ahí me quedó convertido en amperios. Así trabajo la fórmula. Entonces tenemos que resistencia es igual a 10 voltios sobre 0,010 amperios. ¿Y eso cuánto dará? ¿Alguien tiene calculadora por ahí para que me ayude? ¿Quién abrió el micrófono para ayudarme? 10 dividido 0,01 es igual a 1000. O sea que esa resistencia es de 1000 ohmios. O puedo decir que también es igual a 1 kilo ohmio. Pero pues con 1000 me sirve. ¿Alguna duda hasta ahí? Asumamos el silencio como no hay dudas. Entonces, en este mismo circuito, si esta resistencia es de 1K,
yo puedo hallar la potencia. Entonces busquemos la potencia. Vamos a trabajar la otra ley, que es la ley de Watt. En la ley de Watt, que es la potencia del trabajo que realiza un elemento en unidad de tiempo, entonces yo puedo decir, o la fórmula más bien dice que potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico estos 10 voltios por estos 10 miliamperios, puedo hallar la potencia. Entonces, en este caso, potencia es igual a 10 voltios por 0,01. Acuérdense, aquí había un 0, pero allá no lo necesito. Amperios. O sea que la potencia aquí me da igual. 10 por 0,01 me da 0,1 vatios. Entonces miren que es una potencia bastante pequeña. Esa potencia se podría hallar también si no tuviera la corriente con voltaje y resistencia. Ahora les indico cómo. De esta misma fórmula de potencia, vamos a hacerle aquí voltaje por corriente, yo puedo despejar voltaje, que es igual voltaje a potencia sobre corriente. Y también puedo despejar corriente. Corriente, entonces queda potencia sobre este voltaje que pasa a dividir allá. Bueno, ahí perdonan la letra fea. Y pues si me piden el voltaje y me piden la corriente es porque solo tengo el dato de potencia. Aquí que está 0,1 vatios. De potencia o de resistencia. O de potencia y voltaje o de potencia y corriente. Depende de los datos que me den. Entonces, esto es sencillo. Pero se nos complica cuando nos involucra solo la resistencia y la potencia o solo la corriente y la potencia y la resistencia. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Corrimos por aquí. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, otra vez asumamos que no hay dudas. Joan Mora, ¿puedes cerrar el micrófono? Si no vas a preguntar. Bueno, entonces resulta que yo puedo, por acá voy a compartirles la pantalla. Tu pantalla. Compartir. Y vamos a mirar la ley de Watt. En la ley de Watt, algunos me hicieron preguntas que aquí estaba la respuesta. Aquí está la ley de Watt. Están los múltiplos y los submúltiplos, con las potencias y con valores normales. Aquí está la potencia igual a voltaje por corriente. Está despejado voltaje, está despejado corriente. Aquí hay un ejemplo. Ese lo pueden mirar, similar al que hicimos ahorita. Y aquí dice relaciones que se pueden establecer entre la ley de Ohm y Watt. Entonces teníamos por acá, no sé si es que no entendieron esto, potencia es igual a voltaje por corriente, lo que tenemos aquí. Pero aquí decimos que voltaje en la ley de Ohm es igual a corriente por resistencia. Entonces lo que voy a hacer es que no voy a escribir voltaje como V, sino como corriente por resistencia. Eso es voltaje. Y ese voltaje está multiplicado por la corriente. Entonces, si despejamos aquí, tenemos que potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, esa sería otra fórmula. Ahora, si yo quiero despejar de aquí la corriente,
Me quedaría al cuadrado, ¿cierto? ¿Se ve lo de corriente? ¿O lo hago todo con azul? Corriente al cuadrado es igual a potencia, y esto que está multiplicando pasa a dividir acá sobre resistencia. Cuando yo hallo el valor, por ejemplo, si yo digo 0.1 vatios dividido 1000 ohmios, me va a dar un valor que está al cuadrado. Entonces debo sacar ese cuadrado. ¿Cómo quitamos el cuadrado? Sacando raíz. Este cuadradito de aquí se cancela con este de acá. Pero yo no puedo afectar un solo término, tengo que afectar los dos. Entonces este también queda dentro de un radical. Por lo tanto, de aquí salió corriente y aquí me queda igual a la raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. Entonces simplemente hago la división de la potencia, que en este caso es 0.1 vatios, sobre la resistencia, que es 1 kilo ohmio, o sea 1000 ohmios, y a ese valor le saco raíz cuadrada. Y me debería dar una corriente como de 10 miliamperios. Entonces, así se usa con la ley de Ohm incluida. Pero pues no solo podemos hallar... yo tan chistoso. Bueno, también podemos estar... No me dijeron que les estoy compartiendo pantalla. También acá abajito está que por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y que si se sustituye el valor tenemos esta fórmula. Entonces ya les voy a mostrar acá. Mostremos aquí. Ahora están viendo el tablero. Aquí les estaba escribiendo. Potencia es igual a voltaje por corriente. Potencia es igual. Este voltaje sí por R. Por corriente, entonces nos queda I por I al cuadrado y R. Si despejamos corriente al cuadrado, nos queda potencia sobre resistencia. Si quiero quitar ese cuadrado, sacamos raíz cuadrada en ambos términos. Este cancela este cuadrado y sale I. Aquí, como no hay nada al cuadrado, nos queda dentro del radical potencia sobre resistencia. Esa es una nueva fórmula que ustedes pueden utilizar de acuerdo a los datos que tengan en el circuito. ¿Alguna duda hasta ahí? Nadie habla, quiere decir que no hay dudas. Entonces, hagamos el otro caso para hallar voltaje. En ese último taller que les dejé sobre los problemas de circuitos, pues es como un repaso y se utiliza mucho la parte de potencia con estas aplicaciones de la ley de Ohm. Entonces aquí tenemos que potencia es igual a voltaje por corriente, pero ahora corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Entonces nos queda B por B. Nos queda que potencia es igual a B por B, B al cuadrado, voltaje al cuadrado. Y aquí podríamos decir un 1. 1 por R me da R, que es resistencia. En este caso, tendríamos, si yo quiero calcular la potencia, suponiendo que no la tenemos, diría 10 al cuadrado, o sea, 10 por 10 sobre 1000. Y me debería dar 0.1 vatios. Pero yo quiero calcular el voltaje. Supongamos que no tenemos el voltaje, entonces me queda que voltaje al cuadrado es igual a potencia. Y esto está dividiendo, pasa a multiplicar por resistencia. Quiero quitar ese cuadrado. Entonces, nuevamente sacamos raíz cuadrada. Este 2 cancela este 2. Y debo afectar el segundo término, porque si no me queda mal el ejercicio. Y tenemos entonces que aquí salió el voltaje y que aquí potencia por resistencia me quedó dentro de un radical. Entonces ya, si me dieron el valor de la potencia, sería 0.1 vatios por el valor de la resistencia, que serían 1000 ohmios. Hago la multiplicación y le saco raíz cuadrada y me debe dar 10 voltios. Entonces, esas son las fórmulas que teníamos allí. ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? ¿Se durmieron? Bueno, parece que se durmieron, pero yo voy a seguir. Voy a compartir en la pantalla el último taller que les dejé, que son los problemas de circuitos. Aquí, como les digo, estamos recordando. Entonces, este primer ejercicio tiene que ver con la primera guía de resistencias, que es de electrónica, pero pues igual se usa en todo, que dice que la resistencia es igual al coeficiente de resistividad por la longitud sobre la sección. Entonces aquí nos están dando 10 metros de longitud, 1.5 milímetros de sección y el coeficiente de resistividad del cobre, que es 0.0172 ohmios por milímetro al cuadrado sobre metro. ¿Qué me encontré calificando un ejercicio? Que no multiplicaron, o sea, aplicaron bien la fórmula, pero no multiplicaron bien el coeficiente de resistividad, entonces les quedó faltando. Entonces, por si acaso les voy a explicar ese pedacito. 10, voy a colocar por aquí los datos, 10 metros, 1.5 milímetros cuadrados de sección y 0,0172 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Son los datos. Ahora sí les dejo de compartir para que vean el tablero. ¿Ven el tablero? Sí. Entonces tenemos que la longitud, 10 metros. O sea, es un pedazo de alambre que tiene 10 metros. La sección, 1.5 milímetros cuadrados. Ese es qué tan grueso es el alambre. Y el coeficiente de resistividad del cobre, que es 0.0172 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Entonces la fórmula que les decía de resistencia es igual al coeficiente de resistividad por la longitud sobre la sección. Por lo tanto, la resistencia sería igual al coeficiente de resistividad, que es 0,0172 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, por la longitud, que son 10 metros, sobre la sección, que son 1.5 milímetros cuadrados. Matemáticamente, pues estos metros que están acá arriba se cancelan con estos milímetros cuadrados con estos de acá, y nos quedó solo ohmios como medida. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Que resistencia es igual a 0,0172 ohmios por 10 dividido 1.5. ¿Y eso cuánto nos dará? Eso da menos de un ohmio, porque es un pedazo de alambre. Y el alambre de cobre, pues es buen conductor, entonces no, la resistencia no es muy alta. Sería 0.0172 por 10 igual dividido 1.5, y eso nos da 0,1146. 0,1146 podemos aproximarlo a 15. O sea, 0,115 ohmios. En ese caso podríamos hablar de 115 miliohmios, que pues normalmente no se expresa así. Pero ese sería el segundo ejercicio. Es igualito, solo que nos cambian pues los datos. Ya es el coeficiente de resistividad del aluminio
ya hay más metros y la sección también nos cambia, entonces la resistencia cambia. ¿Alguien había entendido eso? ¿Todos habían entendido? Bueno, eso está muy bien. A ver si es que me han escrito. No, estos muchachos no hablan y no escriben. ¿Sí están ahí? Se me volaron. Santiago Gómez. ¿Qué más, Santiago? Estamos grabando esta conferencia. Por si tienes algún problema, me avisas. Ah, bueno, Joan Mora sí está por ahí. Sí. Profe, Ah, bueno. qué pena, es que me había salido. Llegaste a tiempo todavía. Sí, profe, Entonces, gracias. ¿alguien tiene Gracias. alguna otra duda? Ya he hablado de la potencia, de la ley de Ohm, de las resistencias, los condensadores y los diodos. De pronto, ¿alguien tiene dudas sobre eso? Pues tampoco hemos avanzado mucho ahí, ¿no? Hemos hecho básicamente identificar el elemento de forma física, para que ustedes buscaran las foticos, buscaran los símbolos, que eso sí se los voy a preguntar en el examen. Y más o menos que sepan específicamente qué hace cada uno. Ya cuando estemos en el taller, pues hacemos prácticas y podremos pues avanzar un poquito más con eso. Entonces, pues yo creo que yo no tengo más así como que decirles. Si ustedes no tienen preguntas, pues ya podríamos terminar. Pero sí me gustaría saber si les ha servido la videoconferencia o no. Voy a dejar de grabar. A ver, yo por aquí dejo de grabar. Nadie más tiene preguntas, ¿cierto? Para dejar de grabar.